esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide. Así es, y aquí tengo la sentencia, me la acaban de entregar, una copia de ella, incluso con resaltados del personaje que vamos a tener hoy para que nos precise algunos datos importantes. Pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Y algunos de ustedes ya quizás han participado respondiendo a la pregunta que le hicimos al respecto, pero vamos a recontextualizarla para que otros participen. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela certifica resultados de las elecciones del 28 de julio que determinan la reelección del presidente Maduro e insta al Ministerio Público a determinar responsabilidades del intento de golpe de Estado. Y nos preguntamos, ¿qué ocurrirá ahora? Colocamos 4 opciones que son las que permite esta red social, que es Telegram. Una es, la ultraderecha no reconocerá las instituciones. ¿Cree usted posible que eso sea así? La segunda opción, prevalecerá la paz y la estabilidad. Tercero, no habrá impunidad. Y cuarto, la comunidad internacional respetará la soberanía de Venezuela. ¿Qué cree usted? ¿Una respuesta de esas es suficiente? Nosotros al final vamos a revisarlas todas para ver cuáles son las tendencias. Si no han participado, pueden hacerlo, como les dije, a través de nuestro canal de Telegram, Telesur TV. Muy bien, ahora sí, pues después de esta introducción, larga introducción, pero necesaria, claro. ¿Verdad? Porque había que colocar las piezas en un lugar adecuado. Le damos la bienvenida a nuestro siempre bienvenido invitado, Germán Ezquerrá Málaga. Muchas gracias, muchísimas gracias, Luis. Como ustedes saben, bueno, una institución en el mundo del derecho, sobre todo del mundo del derecho constitucional, ex constituyente, permanente, y ahora pues en el campo parlamentario. Germán Ezquerrá, usted sabía que usted venía para acá hoy, después que la Sala Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, emitiera este histórico fallo, esta sentencia. Usted me la acaba de entregar aquí, tiene una serie de... Esa es la decisión. La decisión. Sí. Y es importante que usted nos diga qué significa esto, una sentencia, qué significa para el resto de la humanidad. Bueno, lo primero que hay que decir es que es un día histórico. Y además todo el proceso es inédito, es histórico. Por primera vez se ejerce el recurso contencioso electoral, lo hace el presidente de la República, candidato a la reelección, pero además ganador en la reelección presidencial. Ante una situación gravísima de violencia, de conflicto que prácticamente mueve polemológicamente al país, el presidente tenía 3 opciones. Una primera opción, ante un hecho agravado y violento, declarar el estado de excepción e ir a la restricción de garantías y buscar el orden con la fuerza pública. La segunda opción es la de ir a una tuición o protección extraordinaria que se llama amparo, un amparo constitucional por violación de derechos. Y la tercera opción, que fue la que el presidente tomó con el Procurador General de la República, artículo 297 de la Constitución, es interponer un recurso contencioso electoral.
Cuando el presidente interpone el recurso contencioso electoral, la sala es un órgano colegiado a 3. Ese órgano colegiado tiene su presidenta, su vicepresidenta y un miembro adicional. Bueno, cuando esto ocurre, toma una primera decisión, que es lo que se llama decisión de admisibilidad. Admite el recurso e inmediatamente notifica a los 10 candidatos presidenciales. Cuando esto ocurre, el primer hecho que llama la atención es que la persona o personas que habían gritado fraude antes y luego en el propio proceso no asisten. Asisten todos los demás, pero no asiste el señor González Urrutia, sino que siguen una campaña de intentar alterar el orden público, desestabilizar las instituciones. Esto se hace más grave porque al final se descubre por los testimonios, por los lamentablemente 25 fallecidos, 2 militares. Cuando esto ocurre, lo que inmediatamente viene a la memoria del pueblo venezolano, estamos en presencia de un golpe de Estado, de una ruptura fáctica del orden constitucional. La sala electoral avanza de todas maneras en medio de esta situación. El Poder Ejecutivo logra controlar en menos de 48 horas el avance del golpe de Estado y de las agresiones cibernéticas, y ahí se produce un segundo hecho, que es la segunda decisión que toma la sala electoral, ya convocando para que comparezcan cada uno de los candidatos presidenciales y presenten los respectivos expedientes electorales. Aclaro, hago un paréntesis. El acta de escrutinio es un acta que se exhibe, el acta de escrutinio de la mesa, y se le entrega copia a cada uno de los testigos o de los representantes de los postulados, así como a la directiva de la mesa. Eso está en la ley, pero de todas maneras es algo que todo el mundo sabe. Y esa copia la firman cada uno, ¿no? Y la deben firmar todos y cada uno. Bueno, llama la atención que todos presentaron estos expedientes, pero no lo hacen quienes apoyaron a González Urrutia. Los partidos que lo apoyaron, que también fueron y comparecieron, un poco más de 30 partidos. Pero los 4, 5, 6 partidos que lo apoyaron, lo primero que dijeron es que no tenían actas. Lo segundo que dijeron es que no tenían la lista de testigos. Lo tercero que además afirmaron allí es que ellos no tuvieron nada que ver prácticamente con la movilidad de los expedientes del proceso electoral. O sea, que estuvieron a ciegas prácticamente. Estuvieron ahí en una situación, entre comillas, las coloco yo, extraña, heterodoxa, pero en todo caso así lo declararon. Y es eso, entre otros asuntos que me voy a referir, lo que se le envía al fiscal general de la República. Luego esto termina ¿dónde? En una decisión, esa es la segunda decisión. La tercera decisión es cosa juzgada. Ya lo había dicho la sala electoral, la decisión que voy a tomar es definitiva y firme, y es cosa juzgada. Eso lo que quiere decir es que no tiene apelación. No hay otra instancia, no hay otra forma de tú impugnar, si tú quieres, si usamos el término, ante otra instancia. Lo único que existe en el orden constitucional es lo que se llama recurso extraordinario de revisión. Como su palabra lo indica, es revisar, a ver si hay un hecho inconstitucional tan grave como para que la Sala Constitucional haga una revisión de qué es lo que ocurrió allí. Y si hay un hecho inconstitucional tan grave, ¿podría revertir la sentencia? Nunca se revierte. Esa es doctrina, estoy repitiendo la doctrina de la Sala Constitucional. Lo que hay es una reordenación
de la sentencia que debe ser definitiva y firme. Podría entonces, como quien dice, redactarla de nuevo acorde con los parámetros constitucionales. Exactamente. Pero aclarando, no es una apelación, no es exactamente una impugnación procesal, ni se trata de otra instancia. Bueno, sino que ese recurso lo hegemoniza, lo controla la Sala Constitucional. Aquí no va a ocurrir porque cualquiera que lea la decisión se da cuenta de que es apegado a la Constitución, a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que establece en el artículo 27 las competencias de la Sala Electoral, la ley orgánica del Poder Electoral y la ley orgánica de los procesos electorales. Correcto. Bueno, aquí hay varios poderes. Primero el poder popular que elige a través del poder electoral. Así es. Y luego viene el poder judicial que ratifica lo que el poder electoral encontró de lo que el poder popular decidió. Pero hay otros poderes también. Está el poder ejecutivo que actuó, como usted dice, poder ciudadano. Sí, y por ciudadano también el fiscal tiene ahora que le corresponde investigar actuar. la cantidad de cosas. Él venía investigando. Sí. Este es un gran fiscal realmente. Él venía investigando y en la sentencia se le nombra y se dice, se le envía el expediente y las pruebas de que de la conspiración, del golpe de Estado, de los ataques cibernéticos, las pruebas del forjamiento de documentos, de actas y algo extremadamente grave. Nadie tiene el derecho, nadie, ni en Venezuela ni en ningún otro lugar, de alterar la paz, la tranquilidad de la familia venezolana. Eso es otros juicios que vienen ahora, ¿no? Vendrán otros juicios. Ahora en la investigación del fiscal, conjuntamente con lo que le ha reenviado hoy la Sala Electoral, bueno, él verá la presunción de hechos punibles si se convierte en la necesidad de ir más allá de la investigación, pasar a la imputación y de ahí en adelante seguir las normas del Código Orgánico Procesal Penal y el conjunto de garantías que establece la Constitución. Así es. Entonces yo le hablaba de una serie de poderes y hay un poder muy importante que vamos a poner aquí en el escenario, porque seguramente en otros países dirán, ¿y qué piensan las Fuerzas Armadas de todo esto? Entonces el Ministerio del Poder Popular para la Defensa reiteró a través de un comunicado su respeto a la sentencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El ente público reafirmó, ahí está, estamos viendo el comunicado, que Venezuela no solo se ve fortalecida en su democracia participativa y protagónica, sino también en su soberanía e independencia ante el insolente injerencismo imperial, por lo que ratifica su lealtad a la constitucionalidad y a la investidura del presidente reelecto por voluntad del pueblo, rechazando los intentos del ultraderechismo venezolano por concretar un golpe de Estado, optando por la violencia y el caos. Una agresión que fue neutralizada por las fuerzas del Estado en medio de su compromiso por el bienestar del soberano. Clarísimo, ¿eh? Es muy importante hacer esta referencia de manera directa. En primer lugar, porque nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gloriosa por su historia, por su comportamiento durante todos estos procesos, es además quien tutela y quien es responsable del Plan República, de la custodia, si quiere que lo digamos así, de la custodia del sufragio, del voto. De la voluntad del pueblo. De la voluntad del pueblo, de los ciudadanos. Entonces, esa expresión es de lealtad a la Constitución, en primer lugar. ¿Sí? ¿Qué dice la Constitución? Que la primera lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es a la Constitución. Su función es la defensa de las instituciones democráticas y, por supuesto, fundamental en materia de defensa militar, la defensa de nuestros espacios geográficos y de nuestra soberanía. La Fuerza Armada nunca se resquebrajó, nunca salió de lo que es su conducta, su línea de mucha seriedad, de mucho sentido profesional y de mucho acatamiento a la doctrina venezolana, que es una doctrina democrática de seguridad y defensa. ¿Quién te habla?
es egresado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y además he sido profesor de cursos de Estado Mayor con los 4 componentes, etcétera, sobre diversos temas, casi todos vinculados al Estado de Derecho y a la Constitución. Ese trato, esa relación permite afirmar con mucha seriedad no solo que es una gran fuerza armada en su sentido operacional, en su apresto operacional, sino que además se ciñe estrictamente a los valores y principios consagrados Sí, en y es la muy importante Constitución. porque una de las personas que estaba empujando a este ex candidato González, usted sabe, Sí. la señora Machado, hubo un momento que se le ocurrió decirle a la Fuerza Armada, pero salgan, exprésense. Y fíjate tú, aquí se está expresando ya con eso, Se está creo que queda expresando claro, ¿no? con muchísima claridad. Claro. Ahora estamos hablando del Ministerio Público, del Fiscal General de la República, porque a él se le está entonces encomendando por Ahora orden del le tribunal corresponde a una él. serie de diligencias y tareas que tiene que hacer, que él ya venía haciendo algunas. Él las venía haciendo. en Pero realidad. bueno, ahora una de las directrices emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia fue remitir de manera urgente, además, la palabra, Sí. una copia certificada al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, para complementar su investigación por presuntos delitos de usurpación de poderes públicos. Así es. Ese es el tema de la página web Sí. aquella, ¿no? Se trata de una investigación que, según el alto funcionario, ya avanza en torno a las acciones de grupos violentos promovidos por la extrema derecha. Vamos a escuchar al fiscal Claro, para claro. precisar exactamente de qué se trata. Muy bien. La remisión de dicho dictamen, en donde en uno de sus apartes efectivamente hace mención a un comunicado que el Ministerio Público emitió de manera oportuna relacionado con la investigación en marcha, de la cual vamos a informar de manera oportuna en las próximas horas los avances que tiene, en torno a la usurpación de funciones, delitos electorales, conspiración, entre otros, ocasionados por quienes, aparte de tener un plan sobrevenido, que era desconocer a la autoridad legítimamente constituida para emitir los resultados, que es el CNE, utilizar el tema electoral para escalar en unas acciones violentas, criminales, terroristas, delictivas, ninguna con carácter pacífico. Así es. Pues bien, ¿algo que precisar con respecto a esto? No, solamente decir que se cumplió aquella norma constitucional, toda autoridad usurpada es ineficaz. Es una norma inalterable desde hace varias constituciones. Nosotros la repetimos en la Constitución del 99. El señor González Urrutia, tú debes recordar, sacó un comunicado firmando como presidente electo. Pues usted no ha sido electo, como usted no ha seguido además los procedimientos, por el contrario, se ha convertido en un delincuente electoral y un delincuente constitucional, que es lo que ahora empieza a acumularse, producto de los testimonios, de las pruebas, de los documentos, en un Estado como el venezolano, que es garantista, una constitución garantista. O sea, que no se deja llevar por situaciones de facto, sino que todo es en el marco del Estado de Derecho y sus valores. Entonces ahora comienza el procedimiento, bueno, donde ellos tendrán que alegar lo que tengan que alegar, probar si es que pueden probar algo y finalmente llegar a una decisión. Bueno, ya vamos a hablar un poco sobre Yo te qué quiero tipo... comentar finalmente Sí, diga. el tema de la impunidad. Claro. En la conciencia colectiva está que no podemos seguir con el tema de la impunidad. Aquello del Libertador, cuando hizo el análisis de la caída de la República, uno de los puntos era precisamente ese: a cada situación, a cada traición, un perdón. Entonces eso generaba una gran impunidad y una vulnerabilidad de la República naciente. Eso se repite hoy día también. Bueno, esperemos que llegue a feliz término entonces el proceso judicial para que entonces no ocurra la Siempre impunidad. en el marco del derecho y de las garantías. Ahora, hay un detalle aquí importante. Todo el material electoral, Germán, está
en manos de la sala electoral. O sea, que fue presentado por los candidatos y partidos políticos, ahora está bajo custodia del máximo tribunal venezolano. Vamos a ver eso. ¿Cómo no? En consecuencia, se decide que todo el material electoral consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos queda en resguardo de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Es que así debe ser, porque es quien encuadró jurídicamente la controversia, la situación de conflicto, y ahí están las pruebas. Y pudiera ocurrir, no, yo estoy convencido que va a ocurrir en el avance del Ministerio Público, del fiscal, en sus investigaciones, va a comprobar, va a verificar que efectivamente... O sea, es una evidencia. Hubo una evidencia, hubo hechos punibles. Entonces, ¿a dónde apela a la sala electoral? Porque acuérdate que las audiencias fueron grabadas. Las audiencias de todos los candidatos, claro, los que se presentaron, fueron grabadas. Las de los partidos fueron grabadas. Eso constituye prueba erga omnes, oponible a cualquiera. Entonces, eso hay que protegerlo, hay que resguardarlo por el tema de las garantías, porque tú no puedes acusar sin prueba. Tú no puedes hacer afirmaciones sin prueba. Eso que hicieron ellos, fraude, tal, esto, lo otro, pero sin prueba alguna, sin resiedumbre moral y ética, el no presentarse, el declararse en desacato, como dijimos en tu programa aquí, no solo en desacato, cuando eso se agrava es una contumacia, y entonces entra en la configuración de un hecho punible. Ahora, usted dice que quedó grabado todo lo que ellos declararon. Por ejemplo, y yo quiero decirle que también quedaron grabadas las veces que ellos no fueron por los medios de comunicación. Recuerda tú cómo quedó. A mí me llamó la atención la silla en solitario. Claro. Y estaban todos los demás candidatos y aquí el presidente. Eso también quedó grabado. Eso quedó grabado. Pero esto que dijeron y que ha salido ya en 2 decisiones, bueno, los que apoyaron pues al señor González Urrutia, no tenemos testigos, no tenemos lista, no tuvimos nada que ver con los expedientes, de ninguna manera tenemos pruebas, ni actas, ni nada. Pues eso está grabado. Entonces, ¿cómo es que eso ocurre? Y en la primera decisión, en esta segunda no lo vi, pero en la primera decisión se dijo, parece que uno de ellos dijo, eso lo administró y dirigió Súmate. Entonces, una entidad que no tiene nada que ver con el proceso electoral ni con el poder electoral. Sí, llama mucho la atención eso. Bueno, entonces, antes de cerrar la primera parte del programa, entonces informémosle al resto de la humanidad, porque tenemos el gran problema, usted lo sabe, y esto se lo digo aquí, el canciller de la República ayer nos dijo a nosotros, en una entrevista que le hicimos, cuando él le presentó junto con Tarek William Saab, el fiscal, al cuerpo diplomático, sí, el canciller nos dice, Luis Guillermo, Telesur, nos pasa que hemos hablado con embajadores, claro, no me dice cuáles, por supuesto, por el tema diplomático, claro, que nos han dicho que ellos han mandado informes acerca de la verdad de Venezuela, incluso de la paz y tranquilidad que vive el pueblo venezolano, y allá le dicen que ellos están mintiendo a los propios embajadores. ¿Y por qué? No, porque las redes sociales dicen otra cosa. Sí. Entonces, a mí me parece que antes de ir a la pausa, sería interesante cómo hacemos ahora con este fenómeno, con este elemento, esta intrusión en la conciencia de la gente. Claro, es una realidad que en algún momento hay que tratar, la humanidad, no nosotros, en general hay que tratarlo. No puede ser que las redes sean los que coloquen la agenda de la república, de un estado, de un país o de un grupo. Que no son las redes, sino los que están por encima controlando las redes. Por encima de ellos. Ajá. Entonces, frente a eso, lo que hay es que hacer una labor pedagógica de posicionamiento. ¿Cuántos estados están ahí en Naciones Unidas? Algo así como 190 y tantos. Sí, casi 200. Eso quiere decir que nosotros debemos tener 190 y tantos embajadas. Bueno, se tienen que dedicar a una labor pedagógica, a una labor de información, a ir a los medios de comunicación social, a explicar lo que ha ocurrido. Sí, porque el problema no son las embajadas, porque los embajadores cumplen su trabajo, pero como los gobiernos están regidos por presiones
económicas y políticas del imperio. Claro. Entonces, bueno, usted dirá mucho, embajador, pero aquí se hace lo que nos mandan. Sí, esa podría ser una respuesta, pero nosotros no podemos de ninguna manera darnos por rendidos. Nosotros tenemos que avanzar y avanzar pedagógicamente, doctrinariamente, explicar qué es lo que ocurrió, cuáles son los procedimientos, por qué se va a un recurso contencioso electoral, por qué es mentira de que, como dijo hoy un decano, es nulo todo lo que hizo la sala electoral, cuando lo está haciendo en el marco de la Constitución y en el marco de la ley. Luego, nosotros somos un Estado de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene primacía el Poder Judicial sobre cualquiera de los otros poderes en la aplicación de la Constitución. Bien, voy a dejar en el escenario una inquietud, porque como usted dice que alguien dijo que era nulo. Sí. Son 3 magistrados de la sala electoral, pero hay una sala plena también, hay otros magistrados y una sala constitucional. Quizás ellos pudieran, otros magistrados, opinar sobre esto, pero usted me lo dirá en la próxima parte. No, con todo gusto. Porque vamos a hacer un corte, vamos a reflexionar un poco sobre esto, vamos a, como dice, a dejar caer en reposo algunas de estas reflexiones, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar. ¿Dónde vas a colocar el código QR aquí? Muy bien, para que sigan participando, colocan ahí su celular, profesor, de ahí sacan la pregunta y las opciones de respuesta. Perfecto. Y bueno, así siguen participando para que acompañen, porque al final salen cosas muy interesantes en las opiniones de la gente. Claro. Y vamos a seguir en la próxima parte a ver hacia dónde nos lleva entonces esta sentencia. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista judicial, jurídico, político? Porque usted también es un hombre político. ¿Qué consecuencias generará? ¿Cómo será la reacción de los que están en contra de esto? ¿Qué pensará el imperio? ¿Vendrán los marines? Todo esto es posible en el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, hoy hablando entonces del histórico resultado de esta sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica los cómputos, todos los resultados que el Consejo Nacional Electoral hizo en relación con el voto que el pueblo venezolano dio en las pasadas elecciones y que, definitivamente ratifican como reelecto al presidente Nicolás Maduro Moros. Pero dejé, antes de ir a la pausa, una inquietud, un poco en chiste, un poco en serio, de que muy bien, aquí en Venezuela tenemos las leyes, tenemos la Constitución, somos soberanos, libres, independientes, pero tenemos medidas coercitivas, bloqueos, sanciones, enemigos, gente que quiere apoderarse de las riquezas venezolanas, que quiere condicionar al pueblo venezolano para que acepte a unas transnacionales y corporaciones instrumentalizadas a través de la Casa Blanca, qué sé yo, y hay países que todavía no querían aceptar los resultados. ¿Será que ahora con esta sentencia lo van a aceptar? O como hablábamos hace rato, no, si los Estados Unidos me dicen que no, yo no voy a aceptar esa sentencia. ¿Qué cree usted? ¿Venezuela ahora a dónde puede ir para que se termine de aclarar que somos un país soberano? Bueno, nosotros no tenemos que ir a ninguna instancia, en primer lugar. Nosotros somos autónomos, independientes, soberanos, como tú lo dices. Somos un pueblo que decidió ser libre desde 1811, con el Acta de Independencia en adelante, y las 27 constituciones que han configurado lo que es el Estado Nacional. Todas nuestras constituciones, entre ellas el artículo 1 de la actual Constitución, señala que somos libres, nos autodeterminamos, somos independientes y que nuestra única doctrina internacional es la del pensamiento político del padre libertador Simón Bolívar. Ahí hay toda una doctrina que después se desarrolla a lo largo de la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? La Constitución es el marco normativo de desenvolvimiento de un pueblo en un tiempo histórico determinado. Pero no solo de desenvolvimiento, sino de llevar a efecto las libertades, los valores, los principios, los derechos humanos.
Nosotros queremos vivir en el marco de una constitución donde cabemos todos, porque es una constitución garantista y es una constitución plural. Nuestro Tribunal Supremo de Justicia, si nosotros hiciéramos una incisión profunda, nos damos cuenta que es plural ideológicamente, ahí mismo en la sala electoral, es plural en la cosmovisión ideológica, en la cultura política que se pudiera tener. Pero hay principios que son comunes: el valor de la vida, el valor de la libertad, el valor de la igualdad, el valor de la ética pública, el valor del pluralismo político, el valor de la democracia. Es decir, todo eso son puntos que nos unen y no nos separan. ¿De qué nos separan? Solo nos separan del fascismo. Solo nos separan de la violencia, solo nos separan de quienes no aceptan ningún tipo de institución, de quienes no tienen problemas en vender al Estado y su territorio, de quienes no tienen ninguna inquietud cuando piden intervenciones y han pedido intervenciones militares y siguen pidiendo sanciones. Bueno, toda esa argumentación teórica y académica que usted acaba de hacer tiene su fundamento en la práctica, porque fíjese usted que de los 10 candidatos, como bien lo acaba de decir usted y lo hemos visto, uno de ellos no fue, o sea, desconoció la Constitución, la institucionalidad. Uno fue, y tú sabes, como bueno, déjame asomarme para ver qué va a pasar aquí, que es Enrique Márquez. Pero los otros 8, por supuesto estamos hablando, incluyendo al presidente reelecto, y los otros de la oposición consideran que no debe haber invasión, que no debe haber bloqueo. Y así lo han dicho. Lo han dicho. Yo se lo he escuchado y lo he visto. Son de derecha, pero están de acuerdo con estos valores que usted menciona. Con todos estos valores que están consagrados en la Carta Máxima. Por eso es que lo llamamos Carta Máxima, porque es una carta de convivencia. Entonces, ¿para dónde vamos? Para la concreción de la sociedad que está prevista en la Constitución, una democracia participativa y protagónica. ¿Qué va a ocurrir este domingo? Que los consejos comunales y comunas van a debatir a nivel nacional y van a votar, ya debatieron, van a votar por su gestión pública y sus presupuestos y sus propios programas. Es decir, aquello que aprendíamos, tú no, porque tú eres muy joven, pero en mi caso, moral y cívica, con el libro de... Yo estudié con ese libro, Canestri, Formación Social, Moral y Cívica, bueno, claro que con el libro, me acuerdo que era Canestri, la célula... del lomo cuadrado duro. Eso, la célula de la sociedad, el municipio, no, ahora es la comuna. La base de todo es la comuna democrática, y a partir de allí, entonces, parroquias, municipios y todo el sistema plurinivel de la estructura del Estado. Nosotros vamos hacia una democracia más profunda, nosotros vamos hacia una democracia pluralista, social, de participación, de distintas formas. Uno de los grandes ejemplos en los últimos tiempos es que colocamos una situación tan delicada como la del Esequibo en la consulta nacional, para que el país en 5 preguntas dibujara exactamente lo que quiere, y eso es lo que se está haciendo, que es un poco en lo que tiene que ver con las comunas y sus presupuestos económicos. Nosotros vamos hacia eso, pero para eso se requiere paz, no cualquier paz, no una paz precaria, no una paz que la saltes a la vuelta de la esquina. Y ahí es donde viene todo el proceso de llamada al diálogo que hace el presidente de manera insistente, y ahí es donde viene todo el proceso de que nos pongamos de acuerdo para restaurar la paz en Venezuela. Ninguno de nosotros tiene derecho a alterar la paz y la concordia de la familia venezolana. ¿De dónde sale eso, por favor? O sea, ni en la Constitución, ni en las leyes, ni en ningún discurso, ni en las ideologías, digamos, normales. Yo no estoy hablando aquí del fascismo, porque el fascismo, si quiere diluir la familia, si quiere desbaratar al Estado Nacional, si quiere interponer la violencia polemológicamente hablando, si discrimina, si desprecia, si hay supremacismo, entre otros
otros muchos conceptos que tú conoces muy bien y sobre todo hay intolerancia. Bueno, usted mencionaba el tema del domingo donde va a haber las elecciones de los proyectos, de los consejos comunales. No se preocupe porque Telesur está siguiendo paso a paso todo este proceso y el domingo vamos a estar todos acá, los periodistas, haciéndole seguimiento a esto. A ver, nuevas elecciones, sí, cómo no, pero del Poder Popular eligiendo sus proyectos que van a ser financiados por el Estado venezolano. Porque aquí es realidad el artículo 5 de la Constitución, donde reside la soberanía intransferiblemente al pueblo, que es el origen de todas las instituciones del Estado. Pero vamos a regresar al tema de la sentencia, que es el tema que nos ocupa hoy, porque una de las líneas que dictó la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia fue instar al Consejo Nacional Electoral a presentar los resultados definitivos del proceso electoral. Vamos a escuchar eso. Eso es lo que toca ahora. Se exhorta al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados definitivos del proceso electoral celebrado el 28 de julio del 2024 para la escogencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, según lo previsto en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Hay que mandarle entonces esa gaceta a Lula, a Petro, ¿y quién es el otro ya? López Obrador. Sí, por lo menos. Aunque yo creo que López Obrador, su posición no es como la de Lula y la de Petro. Claro, estaba esperando los resultados. Sí, además es muy bien que se haya dicho, se haya leído lo de la sentencia. El artículo 155 lo único que exige es resultados. Más nada, no exige más nada. Eso es lo que ahora el Consejo Nacional Electoral tiene que publicar en la Gaceta Electoral para conocimiento de todo el país. ¿Estos países y otros, por supuesto, van a acatar entonces esta decisión? Bueno, tienen que hacerlo porque Venezuela en realidad no depende, por supuesto que respeta las opiniones internacionales, pero nosotros no dependemos de ellos, ni estamos de cunclillas. Si algún pueblo ha demostrado una enorme capacidad de resistencia y de lucha, ha sido el pueblo venezolano. No se ha puesto de cunclillas frente a la coacción moral, frente a las mentiras hollywoodenses y frente a las sanciones que ha perpetrado los Estados Unidos en nuestra economía y en nuestra sociedad. Por el contrario, hemos ido avanzando con dificultades, claro está, pero se puede observar el avance. El Fondo Monetario Internacional hace unos meses dijo con mucha claridad que esta era la economía que más había avanzado en la América Latina. Y el presidente, recuerdo que contestó, porque el promedio era 4 del Producto Interno Bruto y se dijo el 8%. El presidente dijo, vamos a pasar al 8%. Claro. Y de 1 millón de barriles de petróleo queremos llegar a 3 millones de barriles de petróleo. Y ahora estamos en los BRICS. Y ahora estamos en un macrosistema comercial, además del microsistema con los emprendimientos. Entonces, es un país que va avanzando, que tiene gente preparada, formada, con una gran capacidad de lucha. Bueno, usted mencionó al presidente Nicolás Maduro, es el protagonista, como quien dice, de la película. Él es el protagonista. Vamos a ver qué dice él de la sentencia. Hace unos instantes el presidente Nicolás Maduro se refirió sobre este hecho del Supremo Tribunal de Justicia a lo ocurrido en Brasil, con un Jair Bolsonaro, por cierto, desconociendo los resultados electorales contra su contendiente. El actual presidente de Brasil, Lula da Silva, pues vivió ese drama, que fue hasta violento. Y lo menciona la sentencia, esa sentencia lo menciona. Ajá, sí, por cierto, Brasil, sí. La magistrada... ahí menciona el caso de México con la señora Claudia Sheinbaum. Luego también menciona el caso de México, el de Brasil y uno que tratamos aquí, el de Al Gore y Bush, allá en los Estados Unidos. Pero vamos a ver qué dice el presidente. ¿Cómo no? Adelante, presidente. Ya Bolsonaro había dicho como la sayona terrorista. Ya lo había dicho desde enero, febrero, marzo, abril. No reconoceré los resultados electorales. Ganó el presidente Lula y él planteó que había sido un fraude y luego planteó que no reconocía y era el presidente.
y luego dijo que se repitan las elecciones. Metieron un recurso ante la sala electoral, ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral decidió y dijo: certifico que son válidos los resultados de las elecciones y el presidente es Lula da Silva. Sí, con respecto a eso aquí está, fíjate, de igual manera ocurrió en el último proceso de elección presidencial realizado en la República Federativa de Brasil el 30 de octubre de 2022, en cuyo desarrollo se presentaron denuncias referidas a un supuesto fraude electoral que ameritaron la intervención del Tribunal Superior Electoral del referido país como máxima autoridad de manera contenciosa electoral, el cual tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social, derrotando las intenciones de provocar una crisis en dicho país. Está dentro de la sentencia. Quería comentarte que ahí era más difícil, porque la diferencia entre Lula y Bolsonaro era de 1 punto. Sí. O sea, eso es algo menguado, mínimo. Aquí fue 8 puntos. Aquí la diferencia es de 8 puntos y más, sobre 1 millón y tanto de sufragios. Casi 1,5 millones. Casi 1,5 millones, sí, correcto. Sí, así es. Mire, para complacencia de las potencias hegemónicas y sus aliados, cómplices, como llamaríamos, esclavos quizás políticos, la posición del ex candidato ultraderechista Edmundo González respecto a la ratificación del triunfo de Nicolás Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia es inválida, como era de esperarse. Bueno. Para la mayoría del pueblo venezolano que se expresó en los comicios significa un acto de malcriadez o un intento por mantener la narrativa de su ya desenmascarado grito de fraude. Así se resume de la reacción del sector extremista de la oposición venezolana. Alegó, fíjense usted, esto está aquí, esto lo publicó por cierto que está escondido, el candidato Edmundo González, en la cuenta de X, que aquí por supuesto ya no la estamos viendo por un tiempo. Él alegó lo siguiente tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad. Entonces nos gustaría saber de qué verdad habla cuando el máximo órgano judicial ratificó pues el resultado y la voluntad del pueblo. Que el CNE, sí, lo primero, él repite el encabezamiento, o quien le redactó eso, del artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y los poderes públicos, su origen es el pueblo. ¿Cuál es el origen del poder electoral? El pueblo. ¿Cuál es el origen del poder ejecutivo? El pueblo. ¿Cuál es el origen del poder legislativo y en general del poder judicial? Es el pueblo en Venezuela. Eso es algo verificable, eso es algo inequívoco, incontrastable. Y la segunda parte, bueno, es una parte de lamento, es algo así como un lamento gitano, o sea, más o menos en esa forma, pero no tiene argumentación, no hay. ¿Cuál sería la argumentación de González Urrutia para decir que la soberanía descansa en el pueblo si él no fue a llevar las actas que él dice que... Pero además es que descansa en el pueblo. ¿Dónde descansa la sala electoral? En el pueblo. ¿Quién escogió a los magistrados? Nosotros los diputados. ¿Y qué somos nosotros los diputados? Los representantes directos del pueblo. Ahora, los otros 7 candidatos que fueron para allá llevaron sus actas, entonces están mintiendo. Eso es lo que puede decir Edmundo González. No, ya lo que él diga es algo que, o sea, al no tener fundamento, narrativa, resiedumbre, virtudes cívicas, al comportarse en desacato, en contumacia, en rebeldía frente a las instituciones, por supuesto, todo su proyecto, toda su voz y todos sus planteamientos decaen inmediatamente. O sea, que aquí vendría Yo no sé si tú habrás observado a la gente en la calle, la gente contenta, la gente, bueno, ve las concentraciones, la gente bailando, la gente quiere dedicarse a su trabajo con tranquilidad y quería, yo creo que si hubieran hecho una encuesta, más del 90% lo que quería es que terminara de decidir la sala electoral para ya concluir con esta controversia jurídica. ¿Qué es lo que queda? Bueno, que el próximo año se instala la Asamblea Nacional e inmediatamente después juramenta al presidente Nicolás Maduro Moro para que ejerza el nuevo periodo constitucional. Claro.
Hay un muchacho cercano a mi familia que antes de las elecciones estaba muy fanático diciendo Edmundo González, María Corina, no sé qué, y bueno, casi que se ponía muy vehemente frente a nosotros, ¿no? Pero después cuando estaba yo sentado al lado viendo la televisión, le digo, ¿y ese viejo por qué no fue a llevar las actas? Que estaba bravísimo. Claro. Fíjese usted, Edmundo González Urrutia será ahora sancionado por el Tribunal Supremo de Justicia por evadir la citación realizada por la sala electoral para presentar las presuntas actas que daban por ganadora su candidatura presidencial en el pasado 28 de julio. Asimismo, por negarse a realizar el escrutinio correspondiente para corroborar la parcialidad de los comicios. Carilia Rodríguez, la presidenta del Tribunal Supremo y de la sala electoral, aseguró que el ex candidato de la extrema derecha no asistió a ninguna de las fases del proceso electoral contencioso, ni tampoco mostró las pruebas de su presunta victoria. Asimismo, los candidatos de la plataforma de la Unidad Democrática tampoco rindieron cuentas de que las actas les daban como vencedores. Por esta razón, los mismos serán sancionados por delitos electorales relacionados al forjamiento de documentos falsos cargados en una página web, así como también por los ataques cibernéticos contra el sistema electoral venezolano y otras instituciones del Estado. Germán Escarrá, ¿qué sanciones le caen a estos señores por todas esas cosas que se dice que cometieron? En materia penal, como tú bien sabes y cualquiera sabe, sin necesidad de revisar el Código Penal ni el Código Orgánico Procesal Penal, las sanciones fundamentales tienen que ver con la libertad. En el orden civil es de carácter pecuniario, patrimonial, de otro orden. Pero aquí hay el tema grave, delicado, es el del golpe de Estado, es el de la agresión cibernética, y es el de la mentira, posicionar mentiras para alterar la estabilidad no solo de las instituciones, sino de la familia venezolana. Eso tiene sanciones muy pero fuertes. ¿cuáles son las sanciones? ¿Va preso? ¿Multa? ¿Le van a quitar la casa? En este último caso son delitos y, como te acabo de decir, tienen que ver con la libertad personal, fundamentalmente. ¿Preso? Tienen que ir presos, claro. Pero no olvides, en Venezuela al menos, nosotros seguimos un procedimiento, nosotros respetamos unas garantías, nosotros cualquier proceso, investigación que esté llevando el fiscal adelante va a terminar en el sistema de garantías que, por un lado, tiene el pueblo de Venezuela, tiene el Estado de Derecho, y por otro lado, quienes son los victimarios, quienes han cometido el hecho punible. Entonces debe haber un juicio, debe ser presentado ante un juez, debe haber un fiscal, debe haber una defensa para finalmente... A esta altura del juego, ¿usted cree que ameritaría una prohibición de salida de él y su compañera? Me refiero a la compañera de ideas. Seguro que eso va a ocurrir. Acuérdate que las medidas cautelares y nominadas son esas. Las más clásicas y tradicionales es que no puedes hacer actos de comercio, por un lado, y que no puedes salir del país hasta que no termine el juicio. Ahora, hay un riesgo, usted como político, si se somete a prisión a estas personas que lo merecen por lo que dicen las autoridades judiciales, después vendría, no, es que son víctimas del régimen, de la dictadura. Eso va a pasar. ¿Y entonces? Eso sin lugar a dudas va a pasar, y ese va a ser la narrativa, como dicen ahora, de un sector internacional que comienza con las mentiras hollywoodenses de los Estados Unidos. Entonces aquí hay que, con mucho pulso, como decía el Libertador, en el discurso Angostura, son sociedades en las que tienes que tener mucho pulso y mucho sentido del tiempo. ¿En qué momento deben ocurrir estas situaciones? Bueno. Te quería comentar, nunca debemos olvidar, nunca, jamás, cualquier acto ante hechos punibles de naturaleza política, de naturaleza electoral, está rodeado de garantías. O sea, no es que esto es una dictadura, no es que esto es una violación al Estado de Derecho, no es que esto es una situación donde se va a perseguir de facto, no. Ve que el fiscal le reenvían el expediente y él está en un proceso de investigación.
En el momento en que él vea configurado el hecho punible y los elementos de convicción. El cuerpo del delito que llaman. Sí, los elementos de convicción y las pruebas necesarias, entonces inmediatamente actúan los tribunales. Bueno. Actúa el juez, actúa el fiscal. Fíjate, yo te traje, pues te lo iba a regalar, este ensayo que yo escribí en el año 19. Te traje dos, uno para la directora y otro para ti. Para Patricia Villegas. Patricia. Las metagarantías de la democracia. Vamos a mostrarlo acá, si entonces, mostrarlo aquí para que lo vean y lo busquen. Sí. Esto se consigue. No, eso no es de venta. Pero es para ti. Pero pues, bueno, yo lo puedo comentar en mi programa de radio. Y a la vez a Patricia. Ajá. Porque eso es lo que nos da la filosofía, la orientación de que nosotros estamos en una democracia. Que la democracia nos impone límites en nuestra actuación. Que hay unos valores que debemos estar sujetos a las normas constitucionales, a los procedimientos, a lo que es el Estado de Derecho, independientemente de que el antagonista, el adversario, el que tengamos al frente lo desconozca. Él lo puede desconocer, pero nosotros no. Claro. Nosotros tenemos que cumplir con la sujeción a las libertades fundamentales, a los derechos fundamentales. ¿Qué ha salvado, por usar ese término, a Venezuela? De que no se produzca una intervención como muchos han querido. Que no hay manera de demostrar que Venezuela es un país violador de derechos humanos. Venezuela busca restablecer permanentemente el orden jurídico. Así es. El fiscal que tenemos, te comento, fue el coordinador del título 3 de la Constitución. Él en su mente está los deberes, derechos y garantías. De tal manera que, es decir, nosotros estamos en un buen momento, espectacular momento, luminoso momento para el Estado de Derecho y la democracia. Y hoy, quiero decirte, tenemos una gran satisfacción, no por duda, porque aquí nadie dudó de que quien había ganado las elecciones era Nicolás Maduro Moro. Pero el acto pedagógico de él, de sacar esa controversia del conflicto y de la violencia y llevarla al Estado de Derecho y tener esta maravillosa conclusión, es una lección histórica, es una lección pedagógica y es una lección para las nuevas generaciones. Bien, nos quedaba un elemento que no lo podemos colocar, pero yo se lo menciono, la posición de Rusia a favor de la sentencia. ¿Cómo no? Pero no podemos hablar de eso porque no nos queda mucho tiempo. A lo largo de la programación de Telesur la van a conocer en detalle. Seguramente. Esta es la parte que a mí más me gusta. Por supuesto, la participación suya es importante, pero es la participación del público. Claro. Las respuestas que dan a la encuesta. Claro. Fabuloso lo que ellos responden. Porque eso da una orientación. Claro, vamos a ver, vamos a recordar, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Perdona que te interrumpa, el pueblo es sabio. El pueblo es sabio. Siempre. Y valiente, como dice Ali Primera. Y valiente. Bueno, vamos a recordar, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela certifica los resultados de las elecciones del 28 de julio que determinan la reelección del presidente Maduro e insta al Ministerio Público a determinar responsabilidades del intento de golpe de Estado. ¿Qué ocurrirá? Esa es la pregunta. Una de las opciones es: la ultraderecha no reconocerá a las instituciones. 54% de la participación piensa eso. Más de la mitad piensa que eso es lo que va a ocurrir. Lamentablemente. Pero eso es lo que el pueblo está acostumbrado a percibir. 27%, un poco más de la cuarta parte, prevalecerá la paz y estabilidad. También puede ocurrir, pueden ocurrir ambas cosas. Claro. 9% dice que no habrá impunidad. Bueno, eso es interesante. Muy importante. Esta vez creen que no va a haber impunidad. Que no va a haber impunidad. Bueno. 10% dice que la comunidad internacional respetará soberanía de Venezuela. No mucha gente cree en eso porque seguramente están pensando en los condicionamientos del imperialismo, ¿no? Permíteme decirte sobre esa afirmación. Sí. Se le atribuye a Clemenceau una frase según la cual en las relaciones de los estados y las relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos, sino situaciones de intereses. Venezuela es, por decirlo de manera directa, la primera potencia mundial en materia petrolera, la segunda en materia aurífera, en materia diamantífera, en coltán, en minerales extraños, en uranio, en plutonio, en agua dulce. Es decir,
es sin lugar a dudas una tierra bendecida por Dios. Permíteme usted hacer una conclusión en nombre de todo el equipo de producción, ¿le parece? Gracias primero que nada por habernos acompañado. No, un honor para mí. Permítame decirles que, como hemos estado constatando, la mayoría de las venezolanas y venezolanos acatan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes que se subordinan a ella. En consecuencia, la casi totalidad del pueblo de Venezuela sabe que se debe acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo si se trata de avalar la decisión soberana de la población electoral que decidió escoger a un candidato presidencial bajo el amparo del poder electoral. Ahora, por supuesto, incomoda y provoca perturbación que algunas personas no solo desacaten una sentencia judicial, sino que la desconozcan y enfrenten, actuando como instrumentos humanos de los intereses económicos de actores corporativos transnacionales, con asiento político, como ustedes saben, en Estados Unidos, y seguidos por unos gobiernos satélites que se rigen por fundamentos fascistas y sionistas, instrumentados por el imperialismo. Pero también está muy claro que la mayoría de las venezolanas y venezolanos son patriotas, aunque existan diferencias ideológicas, y saben muy bien quiénes son los enemigos de la libertad, independencia, soberanía y autodeterminación. Eso se observa en la forma como el país ha seguido adelante en paz y observando quienes se esconden de la ley y la verdad. Y eso es lo que está mostrando Venezuela al mundo desde el sur.